Si ven que hay alguna persona en sala de espera y no lo admito, me avisa por favor, porque luego me emociono con la clase y me sigo de largo. Esta es la unidad 3. Ah, perdón, les comento, le puse aquí en el link de la reunión unidad 3 y 4. Vamos a ver únicamente la unidad 3, para que nos quede una unidad para cada una de las siguientes clases. Ok, unidad 3, contribuciones. Las contribuciones, bueno, les repito, hay muchas definiciones. Con una que tengamos es suficiente, que sea completa. Nos dice este abogado, Rafael de Pina Vara, dice que son aportaciones económicas que los miembros del Estado y los extranjeros que residen en su territorio están obligados a satisfacer de acuerdo con la legislación fiscal para la atención de los servicios públicos y cargas nacionales. En sí es una definición simple: aportación económica, el billete, mexicanos, miembros del Estado y los extranjeros que están residiendo en México, obviamente que se ubiquen en el supuesto de la contribución, están obligados, acordemos que es una obligación constitucional el pago de las contribuciones, a satisfacer de acuerdo a la legislación fiscal. ¿Cuál legislación fiscal? Todas aquellas que nos pongan cargas, hay varias, ya las comentamos la clase pasada. Y acuérdense que todo está destinado para el beneficio bueno, para los servicios públicos y las cargas que pueda tener el Estado, siempre, siempre, siempre en favor de los ciudadanos, en teoría. Nos dice su programa, noción constitucional de la contribución. Los tratadistas en derecho fiscal señalan que antes de la contribución primero se debe generar la carga tributaria, lo que surge como una obligación, y todas las obligaciones deben estar fundamentadas en la ley. ¿Qué significa esto? No puede existir un tributo, una carga fiscal, si no hay una ley que lo contempla. Es este, em, pues es aquí de esta pequeña párrafo salen dos principios muy importantes: el principio de reserva de ley y el principio de legalidad. Todo debe estar sustentado en la ley. El contribuyente, que es el sujeto pasivo, debe ubicarse en la norma jurídica hipotética genérica. Para que yo tenga la obligación de pagar una contribución, lo primero que tengo que hacer es ubicarme en ese supuesto que la misma norma contempla. Esa norma es hipotética porque plantea una hipótesis de contribución. Si yo hago esto, pagaré o o debo de pagar de una u otra forma. Genérica porque es para todos, y en esa norma se van a determinar las obligaciones y los impuestos, así lo señala el artículo 31, fracción 4. Que dice: contribuir a los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal, de los estados y municipios, en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Clases de contribuciones. El artículo 2 del Código Fiscal de la Federación nos dice que las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Los impuestos, bueno, bueno, hay que diferenciarlos, hay que tener teóricamente esa, o conocer qué es cada una de estas cosas. En sus tareas, que no he revisado, porque no, la verdad no he visto quién ha mandado, muchas veces me confunden. Yo les pedí impuestos y me mandan derechos y me mandan aportaciones de seguridad social. Y todas estas en cúmulo son contribuciones. Entonces hay que tener en mente siempre la diferencia entre uno y otro.
Impuestos son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas o morales que se encuentran en una situación de jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas a las señaladas en las fracciones 2, 3 y 4 de este artículo. Entonces, impuestos que no sean aportaciones de seguridad social, que no sean contribuciones de mejora y que no sean derechos. ¿Cuáles son los impuestos? IVA, ISR, IEPS, predial, mm, no sé, el impuesto sobre automóviles nuevos y algunos otros que andan por ahí perdidos. Como impuestos sobre la nómina. Aportaciones de seguridad social son todas las contribuciones que debe hacer, que hace, que es a cargo de las personas que son sustituidas por el Estado en cumplimiento de las obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o las personas que se beneficien en forma especial por los servicios de seguridad social proporcionados por el Estado. ¿Qué es esto? El, todos los que son patrones tienen em, están supliendo al Estado, en el cumplimiento de las obligaciones, porque el Estado no paga las contribuciones a través del patrón, se hace la recaudación y el patrón es el obligado a enterar la cuota obrera y la cuota patronal de todos estos pagos de seguro social. Los que han tenido trabajadores o son trabajadores se han dado cuenta que en sus recibos de nómina se les descuenta una parte de las cuotas de seguridad social y los patrones pues saben que el seguro social es carito, ¿no? No es, en un cúmulo es caro. Mm, ¿Alguna duda? Hasta aquí está correcto todo. Ok, en la segunda parte de esta aportaciones de seguridad dice o las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social. Esto se refiere a las modalidades voluntarias que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ustedes pueden ir a comprar un seguro para la pura atención médica, para cotizar semanas, los municipios compran seguros voluntarios para todos sus trabajadores, entre otras cuestiones, también es otro ingreso. Por si tenían la duda de a qué se refería eso, es a esos seguros voluntarios. Contribuciones de mejora son las establecidas en la ley a cargo de personas físicas y morales que se beneficien de forma directa por obras públicas. Por favor, a ver, alguien que trate de ubicar un ejemplo de una contribución de mejora. Es donde el Estado va a participar y los particulares van a participar para obtener un beneficio en una obra pública. Ese sería como la de los migrantes, como 3x3, algo así. Que ¿Dónde queda la obra pública ahí? es que no sé los detalles de la programa, pero creo que era algo ahí como en su comunidad, que el migrante aportaba un peso, el gobierno aportaba otro y la comunidad otro, algo así como era ¿Y qué hacían con ese dinero? mejoras ahí de la comunidad, si no me Ah, ok. equivoco. Bueno, si cumple con ese requisito, sí sería un ejemplo. ¿Por qué? Porque se va a hacer una obra pública. No sé, se puede pavimentar la comunidad, una escuela, cualquiera que sea, sería o entraría ahí en una contribución de mejora. ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? Pues Pues lo que sí, acaba no. de decir, profe, la pavimentación de las colonias o una escuela. ¿Alguno aquí en Aguascalientes que tengas en mente? La libramiento, No, ahí sí le va a entrar el Estado completo. Obviamente con financiamiento particular, pero ahí no. Aquí en Aguascalientes, bueno, yo ubico un ejemplo muy claro en todo lo que es la colonia del Campestre.
Campestre, Vergeles y La Herradura. Son colonias que hace mucho tiempo estaban, bueno, y alguna parte de ellas sigue empedrado, un empedrado horrible, que todo mal puesto, que se salían las piedras por todos lados. En, será hace aproximadamente casi unos 20 años que entre los colonos, que todavía ni siquiera estaba cerrada, era una colonia abierta, entre los colonos y el Estado hicieron las mejoras a las vialidades. La mitad bueno, los colonos que quisieron participar pusieron la mitad de la pavimentación y la otra mitad la puso el gobierno. ¿Cómo hicieron el pago? A mensualidades, y se los cobraron en el predial. Ese es el ejemplo que yo tengo más presente en Aguascalientes de cómo se hizo esa contribución de mejoras. Hubo un acuerdo a través de los colonos. El Estado, obviamente en ese entonces el que era el presidente municipal vivía ahí, si mal no recuerdo. Entonces pues también ahí quedó bien con la clase alta de Aguascalientes. Y se hizo la mejora, digo, las vialidades a la fecha ahí siguen funcionando, digo, fue una contribución que todos estuvieron de acuerdo y todos se están beneficiando. Ahí los ganones fueron pues los que no quisieron pagar, ¿no? Así también se hizo en el Fraccionamiento México. Cada persona aportó para que se le pavimentara su frente y así se pavimentaron las calles porque eran totalmente de tierra. Ah, no lo sabía. Que bueno, ¿hace cuánto más o menos? No se acuerda. Ay, como unos 40, como 30 yo creo. Ah, ok. 35. Sí. Sí, no, pues apenas estaban haciendo yo, por eso a lo mejor no me acuerdo. También en Jardines en su momento, cuando estaba Lorena de presidente municipal, ella propuso que los colonos de ahí pagáramos un poquito y ella ponía otra parte para poder pavimentar. ¿Y si lo hicieron? ¿Si lo concluyeron? No, porque no todos querían pagar. Sí, ese es un problema. En el caso de acá de Campestre, lo sé porque ahí viven mis abuelos. Y a mí me tocó en ese entonces, yo estaba ahí viviendo con ellos. Y sí, obviamente, pues muchos no quisieron aportar, pero pues los que sí quisieron, los que obviamente veían la mejora, pues pagaron un poquito más. Algunos, esa proporción de los que no quisieron pagar se la dividieron igual entre Estado y el resto de los colonos. Y vamos, de pagar, no sé, 15 pesos al mes, por poner un ejemplo, iban a pagar 16. Entonces, a la hora de la hora, pues no hubo un problema. Se llegó a un acuerdo y adelante. Creo que tienen algo similar en Ciudad Industrial. Igual para la pavimentación de las calles estaban en muy malas condiciones y creo que hubo una aportación por parte de los empresarios para que el gobierno del estado entraba a pavimentarlo. ¿Y si lo hicieron? Porque yo pasé hace como 6 meses y seguía horrible ahí. Pues ese fue hace 10 años. Ah, sí, porque pues ya les hace falta otra. Digo, yo entiendo que todo esto es obligación del municipio, ¿no? Muchos de los que están aquí dicen, bueno, ¿y por qué voy a pagar si es obligación del municipio, del estado en general, otorgarme vialidades adecuadas? ¿Qué pasa? Que no son zonas, o donde se hace son zonas o colonias que no representan un flujo continuo. Es decir, al municipio tiene otras prioridades. Para ellos es prioridad tener pavimentado primero, segundo anillo, avenidas principales, que hacerlo en una colonia de poca circulación. Entonces por eso ahí tenemos ese problema. Si el municipio, digo, no pasa en todas las colonias, o es el caso de la México, de Ciudad Industrial, bueno, tiene un poco más de sentido. Entran muchos camiones, se desgasta mucho el pavimento, y al ser empresarios, pues se entiende que donde hay empresas, pues hay billetes, ¿no?
En el caso del campestre, pues también el municipio o gobierno del estado, no me acuerdo cuál fue, dice, pues, ¿cómo le voy a invertir aquí? Si le puedo hacer que los colonos me echen la mano, pues lo hacen de esta manera. Es una solución ahí poco común, pero sí es, sí es utilizada. Derechos. Derechos son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la nación. Por ejemplo, aquí carreteras, licencias, Pagar tu cédula profesional. pagar una cédula, entrar al parque Rodolfo Landeros y pagar 5 o 10 pesos. Todos esos paguitos que hacemos a gobierno entran en la categoría de derechos. La expedición de algún documento, un acta de nacimiento, etcétera, esos son derechos. Así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados o organismos desconcentrados, cuando en este último caso se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal del Derecho. También son derechos las contribuciones a cargo de organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Otro ejemplo, si había una compañera de ustedes que decía que en Jardines, creo que era Jardines del Lago, ahí la vigilancia es de la Secretaría de Seguridad Pública, igual en el fraccionamiento Río San Pedro, ellos tienen seguridad, digamos, de la policía municipal. Ellos o Capuli igual. Los colonos están pagando por un derecho, no es un servicio que está prestando el Estado, sí lo presta, pero cobra, no es algo que se haga de forma gratuita. Si ustedes que han pasado por ahí dicen, como esta colonia tiene seguridad de los mismos policías y la mía no, bueno, es que funciona como una empresa de seguridad privada. Presta un derecho, presta un servicio y cobra por él. Otro ejemplo sería los pagos por agua. Recuerden que en el caso de Veolia y de todas las prestadoras, el agua es gratis, el agua es de todos los mexicanos, nos cobran por los metros cúbicos que nos llevan hasta la puerta de nuestra casa. Nos están cobrando el derecho por el uso y por tener el agua en la puerta de nuestra casa. Por la distribución. Sí, todo lo que implica desde el mantenimiento, la entrega, el tratamiento de agua, la purificación, la extracción, todo eso es lo que nos cobran en el recibo. Por ejemplo, profe, por ejemplo, en el caso de una descentralizada del INEGI, que te cobra la cartografía que tú necesites, ¿sería un caso? Sí, efectivamente. Okay. Ellos desconozco, nunca me ha tocado. Platíquenos ahorita para qué lo necesitaríamos o haciendo qué es cuando yo necesito hacer ese trámite, pero efectivamente es un derecho, ¿no? Ellos prestan ese servicio y seguramente para que tenga validez, pues nada más tiene que ser hecho por ellos. Entonces cobran lo que necesitan. Así es. Muy Dígame, bien. Platíqueme para qué son esos, o en un ejemplo. La cartografía, por ejemplo, yo en mi trabajo, a veces siempre necesitamos ubicar, por ejemplo, donde nos piden una autorización de uso de suelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ya cuando el que pide el trámite es un requisito, ¿no? Presentar los mapas y ¿no? Pero cuando no presentan lo adecuado, pues uno hace uso de la cartografía que genera el INEGI, que hay mucha que es gratis, pero hay otra que ya es como cuando como muy específica al bajar la escala de detalle del uso de suelo de los lugares, ¿no?
Entonces esa, pues el INEGI la vende. El INEGI te vende la cartografía dependiendo de la escala y el detalle que la necesites o las características de la zona. Vegetación, suelo, pendientes, así, como vemos. Ok, entonces la única forma de obtenerla es del INEGI, o sea, además Sí, de... es la fuente fidedigna. Para nosotros, las cartas de uso de suelo y vegetación que genera INEGI. Ok, En sus perfecto. diferentes series. Sí, básicamente ese es un ejemplo ya muy técnico. Sí. Yo no lo sabía. Todos los días aprendemos algo. Todo lo que nosotros le pagamos al gobierno por algo que nos dé y que nosotros le pedimos o le solicitamos, entra en la categoría de derechos. Las contribuciones de mejoras, digamos, un acuerdo de voluntades entre gobierno y ciudadanos para obtener un beneficio en obras públicas. Las aportaciones de seguridad social son las que hace el patrón y trabajador a través del patrón, sustituyendo al Estado. Los seguros voluntarios y los impuestos son todos los que nos obligan. Derechos, yo solicito, yo requiero un documento, pero en el impuesto es una obligación que tengo de contribuir. Entonces, esas son las cuatro grandes contribuciones que tenemos en México y así hay que tener en cuenta siempre la diferencia entre una y otra. Tenemos también lo que son los aprovechamientos. Los aprovechamientos son los ingresos que percibe el Estado por sus funciones de derecho público distintos a las contribuciones de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. ¿Cuáles entrarían aquí? Todo lo que, por ejemplo, las ganancias que se obtiene por ejemplo, por el prestar el servicio de agua cuando es directo. Los ingresos que se obtienen por la Comisión, por la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, por la venta de petróleo, Pemex, todos esos ingresos que se obtienen entran como aprovechamientos. No, no participa directamente el ciudadano, sino es parte de los beneficios de la gran empresa que es el Estado. Esto puede ser estatal, federal o municipal, dependiendo. Entran aquí las multas. Todas las multas que nos ponen, desde una multa de tránsito hasta una multa federal con agua, SAT, cualquier dependencia que se les ocurra, esa multa va a ser entra en la categoría de aprovechamientos. Ya tenemos lo que son las contribuciones las paga el ciudadano, los aprovechamientos se obtienen por la función del Estado y tenemos también lo que son las multas. Los productos son las contraprestaciones por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso o enajenación de bienes de dominio privado. Cualquier venta de bienes, enajenación, si el gobierno tiene por ahí perdido un huerto, por ejemplo, que siempre ha sido del gobierno y de ahí obtiene ventas por lechuga o por lo que se les ocurra, entraría como un producto y un aprovechamiento del Estado. Está explotando en funciones de derecho privado. No se me viene a la mente un ejemplo real. Más la venta de bienes. Acuérdense, de repente vemos que ya por ahí en la salida, en las afueras de la ciudad, ya hay una nueva planta, un nuevo complejo industrial. Normalmente ahí se establece, ahí la venta la hace de los terrenos, la hace el gobierno, bueno, entraría como un producto ese dinero que se obtiene. Los créditos fiscales, todo lo que ingrese por créditos fiscales son aquellos que tienen derecho a recibir el Estado. Desde créditos fiscales hablamos, si tengo una multa de tránsito, la multa de tránsito no es todavía un crédito fiscal.
¿Y cuándo va a ser un crédito fiscal? Hasta que el juez competente determine o le ponga una cantidad líquida a esa multa, en ese momento ya se convierte en un crédito fiscal. Ahí en ese momento nace el derecho del Estado a percibir el ingreso. Pasa lo mismo en cualquier dependencia. Todas las multas que deriven de algún acta de inspección, el acta como tal no constituye una multa. Sí es un documento impugnable, más no una multa. Profe, Dígame. Pues una pregunta, por ejemplo, cuando ya le dicen, no, pues es cierta cantidad lo que vas a pagar de multa, pero yo no tengo, y me ponen a hacer labor social. Perdón, no le escuché. Después de labor social ya no le escuché. Que si está permitido eso a cambio del multa. pago económico, que yo lo pague con trabajos. Pues ahí entra un acuerdo de voluntades. Entonces, acuérdense que un acuerdo de voluntades, mientras no vaya en contra de la ley, no hay problema. A final de cuentas, si yo hago un trabajo social, se traduce en dinero, ¿no? En dinero que a lo mejor se estaría ahorrando el Estado. pero Sí, en dime. ese caso tú dices que hasta que el juez califique el boleto se convierte en un crédito fiscal. Pero si ese crédito fiscal, por decir, ya tu multa son de 500 pesos, lo cual es equivalente a 5 horas de trabajo social, sigue siendo un crédito fiscal. Si normalmente ese trabajo social, creo que lo que hace referencia a su compañero es cuando los detienen, ¿no? Detienen al que andaba haciendo pipí en la calle, al que andaba tomando, lo llevan detenido y le dicen, ¿quieres salir? Lávate los carros acá de todos los polis, o barre aquí ¿cómo se llama? La delegación. Me lo platicaron, ¿eh? No crean que a mí me pasó. ¿Y la mordida dónde cae dentro de eso? Ahí, acuérdense que la mordida ya es delito. Entonces, ahí es previo a, o sea, yo te detengo por una falta administrativa, todavía ni siquiera te voy a presentar ante el juez y tú dices, bueno, pues voy a trabajo social, hay un acuerdo previo a que se determine un crédito fiscal. Una vez determinado el crédito fiscal, teóricamente ya no es posible pagar con cuerpo, ¿ah? Ya no se Excepto el puede. cuerpo práctico. Ya no aplica el cuerpo mático en labores sociales porque ya se generó un derecho del Estado a recibir un billete. Y por mucho que yo trabaje, pues al gobierno no le interesa verme trabajando, le interesa el billete, porque ahí se generó ya su derecho a recibirlo. Entonces, estos acuerdos que dice compañero son antes del crédito fiscal. O sea, todavía digamos, en su negociación que hacen, en su derecho de audiencia, dicen, bueno, pues vamos a hacer trabajo social, adelante. Oye, profe, pero ¿cómo funciona eso respecto de un acta administrativo donde dentro de la misma acta, o podemos hablar de un acta de inspección, establece la multa? Bueno, no debería de ser así. En un acta de inspección, el inspector, el personal de la dependencia que te está revisando, él tiene que asentar lo que él ve, ¿no? Si es por ejemplo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los empleados no traen, ¿cómo se llama? Equipo de seguridad, o por ejemplo ahora con la contingencia no hay un filtro para la sanitización, no usan cubrebocas, etcétera. Cualquier cosa que sea la facultad de esa dependencia lo van a sentar en un acta. ¿Cuándo viene la multa? Esa acta se la pasan al funcionario facultado y el funcionario facultado va a emitir la multa con base en lo que diga esa acta. No que en el acta se determine un crédito fiscal. Así debe de funcionar. Sí he visto yo
que, por ejemplo, en inspecciones que llega a ser dependencias del municipio como reglamentos y algunas otras, te dicen ahí en la práctica, digamos, en la inspección, en la diligencia, te dicen que es tanto y que no sé qué y que tienes que pagar ahorita y bla, bla, bla. No, no es cierto. A final de cuentas, si uno ya va a pagar con esa multa, a la hora que uno llega a la Secretaría de Finanzas a pagar, ahí es donde te hacen el recibo y si tú decides impugnarlo, todas estas determinaciones jurídicas las hacen con posterioridad al pago, ¿no? Si a mí Ese me... está, Dime. ese está curioso, profe, porque el municipio hace unos meses, años, semanas, estaba promoviendo que los agentes de tránsito tendrán en sus patrullas unas terminales de tarjeta de crédito para que los ciudadanos puedan en tal momento pagar su multa, ahí mismo con la gente de tránsito que te están fraccionando. Pero como usted lo comenta, pues ese sería erróneo, no es correcto trabajar de esa forma. Efectivamente, eso pasa en la Ciudad de México, es donde yo he visto que traen sus terminales para tarjeta, principalmente los de las arañas, los que ponen los candados a los carros y los de las grúas, ellos traen su terminal. Yo veo que me vas a infraccionar o ya la regué o ya me quieres sacar lana, cóbrame, me cobras en ese momento. No hay un crédito fiscal determinado en físico, no. Si yo decido impugnar ese crédito fiscal, seguramente vendrá un documento posterior, una aceptación o ellos van a alegar que yo al haber pagado acepte el crédito. Sin embargo, esto teóricamente no es posible. Acuérdense que en el caso de la mayoría de las autoridades actúan por costo-beneficio. Si yo pongo 100 multas y me peleas 10, yo ya gané y me vale gorro si son legales o no. O sea, no me interesa cumplir con el requisito de legalidad y es muy evidente, por ejemplo, en el caso de las infracciones de tránsito de Aguascalientes o las federales, costo-beneficio, no hay más. O sea, la autoridad sabe que sus actos están mal, los tribunales administrativos saben que sus actos están mal, pero si yo... ¿Era bien? Perdón, no le escuché, dígame. ¿Había alguna duda? No, yo tenía el micrófono prendido, perdón. Ya, Ok, listo. ok. Pues acuérdense que estos créditos fiscales de las multas es costo-beneficio. No, a mí Estado no me interesa perder el 10-15% de mis multas, de mis créditos, si por el otro lado ya estoy cobrando. Hay personas que no les interesa pelear un crédito, no les interesa nada, de pagar multas de 1,000 pesos, las pagan y listo. Ahí se obtienen muchos ingresos y olvídense de que si estos cumplen con los requisitos de legalidad o no. Lo bueno es como usted nos comentó, profe, de la responsabilidad patrimonial, pues los listos que saben pelear sus derechos, etcétera, etcétera, pues se salen ganando, ¿no? Si se va por esa vía. Sí, bueno, aquí en el caso de actos administrativos puros, pues sería pelearlo a través de juicios de nulidad y obtener simplemente la nulidad de los documentos. Y ya en los de responsabilidad patrimonial, ya va cuando ya hay una actuación negligente ya del Estado, ¿no? General. Pues, y en ese caso, el Estado que conoce que sus leyes no son válidos o sus formas de procesar no son válidos y te obliga a ti para defenderse ante la sala administrativa, no se entraría en ese hipótesis, ese... A mi punto de vista, no, o por regla general no. Seguramente habrá algunas excepciones donde se pueda. Mientras yo tenga un medio de defensa que sea vasto y suficiente, ya contemplado por la ley, pues no hay bronca, ¿no? O sea,
¿La autoridad tiene el derecho de multarnos? Sí. Que lo pueda hacer, sí. Que se haga a través de mecanismos no correctos o no se dé con todas las formalidades de la ley, no lo convierte en una actuación negligente. Lo hace una Lo hace actuación con, ¿no? que no se apegó a las normas, pero ellos sí cuentan con una facultad. Pongo el ejemplo del policía. El policía me puede multar porque me pasé un alto y porque iba tomado, llega, me para, dice, no, ¿sabes qué? Ahí está tu multa por pasarte el alto y por venir con aliento alcohólico. No, no entremos a la cuestión del alcoholímetro. Pero si en ese ínter el policía me agarra a coscorrones, ya tenemos, ya tenemos un motivo para pelear una responsabilidad patrimonial del Estado. O sea, las multas las voy a pelear por la vía administrativa y los coscorrones que me dio los voy a pelear por la vía de la responsabilidad patrimonial. Entonces, no puedo yo ir a pelear una multa o un acto administrativo en un proceso de responsabilidad patrimonial. Para mí esa es la diferencia. Mm, Dice aquí en el último párrafo, dice la recaudación proveniente de todos los ingresos de la Federación, aun cuando se destinen a un fin específico, se hará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las oficinas que dicha Secretaría autorice. Acuérdense, esto es a nivel federal, a nivel estatal y municipal. Cada nivel de gobierno tiene su propia Secretaría de Hacienda, Secretaría de Finanzas, que van a ser las encargadas de la recaudación. Características legales de los impuestos. Debe estar en la ley. Si no está en la ley, no hay impuesto. Había uno... Ay, ¿cómo era? Este viene del derecho romano. Es nullum tributum sin ley. Algo así, que no existe un tributo si no está en la ley. No me acuerdo bien cómo era. El pago del impuesto debe ser obligatorio. O sea, la misma ley dice que lo contempla de esta forma, es decir, aquí entra lo de que no hay condonaciones, no hay un segundo, okay. Que debe ser proporcional y equitativo y que se establezca en favor de la administración activa o centralizada del Estado. En el punto 3, proporcional y equitativo, en el caso, por ejemplo, del ISR, paga más el que gana más. Entonces aquí cumplimos con el requisito de que sea proporcional y que sea equitativo. Todos estamos obligados a pagar el ISR, pero va a ser proporcional a la cantidad de dinero que recibimos al año. Hay unas tablas que vamos a ver más adelante de cómo se calcula, es un ejercicio rápido, cómo se calcula el ISR. Y entonces aquí se cumple el requisito de proporcional y equitativo. Por ejemplo, en el caso de la tenencia, cuando hace algunos años todavía existía, o por ejemplo, que se cobraba una cantidad fija, ahí no cumpliría con el requisito de proporcional y equitativo. Pero si se hace a través dependiendo del valor y el año del carro del cual se va a cobrar la tenencia, entonces sí sería proporcional y equitativo. Por ejemplo, el caso del IVA en los productos que compramos en la tienda, por ejemplo, es proporcional, sí lo es proporcional, pero al valor de ¿cómo se llama? Al valor del producto. ¿Es equitativo? Pues no es equitativo, porque todos pagamos IVA, pero lo paga desde la persona de más bajos recursos hasta la persona de más altos recursos al mismo porcentaje. Eso es discutible. Estamos hablando así para tratar de poner un ejemplo práctico. Hay un meme que circula ahí respecto a la proporcional y lo equitativo, que están 3 personas a través de una reja viendo un partido de béisbol con 3 cubitos. Uno es alto, uno chaparro y otro es mediano. Entonces, si a
Si a cada uno le ponemos un cubito, que sería proporcional, todos iguales, entonces ni el chaparrito ni el mediano alcanzarían a ver, solo alcanzaría a ver el alto. Si le ponemos, ¿cómo se llaman al chaparro dos cubitos, al mediano un cubito y al más alto ningún cubito, todos alcanzan a ver el partido. Entonces ahí sería proporcional y equitativo. Vas a contribuir de acuerdo a tus obligaciones, a tus necesidades y al supuesto en que te ubiques en la norma. Si un impuesto a su consideración no es proporcional y equitativo, es impugnable o es ilegal. Sería, por ejemplo, el caso existía el impuesto sobre depósitos en efectivo ¿alguien iba a comentar algo? El impuesto sobre depósitos en efectivo, que era, si mal no recuerdo, si yo depositaba arriba de 15,000 pesos al mes en el banco, en ventanilla, me cobraban el 2% de lo que excediera, del excedente de ese 2%. Entonces, proporcional y equitativo no era ni uno ni otro, porque ni siquiera sabían de dónde, si yo ya había pagado impuestos por ese dinero. Si yo tengo un negocio y estoy dado de alta, cumplo con mis obligaciones fiscales, pues yo ya pagué por ese dinero que estoy recibiendo, yo ya pagué ISR o IVA, dependiendo sea el caso. Entonces todavía por irlo a depositar al banco, todavía tenía que pagar otro 2% adicional a todo lo que yo había pagado. Entonces ya ni era proporcional ni era equitativo. Y eso se hizo para buscar a todos los comerciantes informales, controlar sus ingresos y vigilar sus ingresos. Entonces, si yo era un comerciante formal, pues ya no era equitativo ni proporcional para mí. A lo mejor para los informales sí lo era, pero para mí en ese caso ya no lo era. No sé si alguien recuerde de este impuesto. Entonces siempre hay que ver que todos los impuestos cumplan con estos requisitos. Sí, maestra, lo puso Felipe Calderón y lo abrogó Peña Nieto. Sí, más o menos por esas fechas. Y realmente era una aberración jurídica eso, no Sí. tenía ningún sentido. Creo que duró, no me acuerdo si 2 o 3 años y lo eliminaron. ¿Qué hacía uno? Bueno, yo en el caso que yo tengo mi negocio, pues depositaba en un banco y depositaba en otro y pues tuve que abrir una cuenta en otro banco para no pagar ese impuesto. Ya después me lo hacía por transferencia, me mandaba el dinero a la cuenta fiscal y listo. Ya me ahorraba ese piquito, porque aparte, acuérdense que el banco cobra comisión, el impuesto de aquí, el impuesto de allá, todo eso, bueno, pues pagar más estaba en chino. Los impuestos se dividen no estoy esta división nos da un fin práctico, algo que nos ayude a la hora de aplicar impuestos, no trae ninguna trascendencia, sin embargo, pues hay que conocerlo. Directos e indirectos. Si yo estoy hablando de un impuesto directo, es que va a afectar directamente a mi patrimonio, a mi bolsillo, o es una obligación que recae directa en mí. Por ejemplo, sería el ISR. El ISR que yo lo pago en base a mis ingresos. Soy trabajador, soy comerciante, tengo cualquier ingreso, en base a eso o lo obtengo yo directamente, de eso voy a pagar un porcentaje al gobierno. Un impuesto indirecto sería, por ejemplo, el impuesto sobre automóviles nuevos. ¿Quién paga el impuesto? Yo no soy el sujeto pasivo si yo compro un vehículo nuevo. Yo no soy el sujeto pasivo para que me cobren a mí ese impuesto. ¿Quién lo paga? Es la primera persona que lo compra. Es decir, sale de la planta. La planta se lo cobra a la primera persona que compra el vehículo, que serían las agencias. Ellos pagan ese impuesto, o ellos son los sujetos pasivos de ese impuesto, y ellos me lo van a trasladar a mí en el producto final. Pero a la hora de que yo tengo mi factura del carro nuevo, ahí no me cobran ese impuesto. Me lo incluyen en el precio, pero no me lo cobran. Entonces sería un impuesto que yo pago indirecto. Otro ejemplo sería el IVA.
el IVA que se paga a través de los productos que tiene este impuesto, ahí ¿cómo se llama? Ahí yo, consumidor final, sería un impuesto indirecto para mí. Los reales que van a grabar. ¿Sí se acuerdan en sus clases de Derecho Romano? ¿Qué es real? ¿Res? No. Terrenos, ¿no? Reales, Como propiedades. Pues, los bienes. Exactamente, los bienes. Entonces, un impuesto que me va a grabar un bien, pues sería el predial. Y uno personal sería el ISR, ¿no? Se graba a mí, a mi persona, lo que yo hago, a Tus mi ingresos. rentabilidad, ¿no? Impuesto sobre la renta graba mi rentabilidad. Yo soy rentable porque obtengo un ingreso por mis actividades. Objetivos y subjetivos. Los objetivos es parecido a los reales, van a grabar los objetos, y los subjetivos, digamos, los derechos, los que no se ven. Predial sería un objetivo, el ISR sería un objetivo porque está grabando mi ingreso, y un subjetivo sería el IVA, está grabando un producto, no a mí, a mi persona. Perdón, objetivo sería, el IVA sería uno que graba el objeto, y el ISR sería subjetivo. Fiscales, todos los que están contemplados en las legislaciones fiscales son fiscales. Y los extrafiscales, bien fácil, todos los ingresos que se obtengan por impuestos que no están contemplados en las leyes fiscales. A ver, ¿qué se les ocurre de extrafiscales? Siempre se me olvidan los ejemplos de este. Dice aquí que, bueno, lo primero es que no tienen la finalidad exclusiva de contribuir al gasto público. Estoy buscando un ejemplo en Google. Para que quede más claro. Bueno, ya me acordé. El ejemplo de los extrafiscales más claro, pues, es el que se le pone a las bebidas azucaradas, a los cigarros, a todos estos productos dañinos que consumimos. ¿Por qué? ¿Cuál es su finalidad? No es la de contribuir al gasto público, sino la de reducir los daños en salud a la población, por poner este ejemplo. No está sustentado o no es jurídicamente válido, no se cumpliría con el requisito de proporcionalidad y equidad un impuesto que duplique el valor del producto, como en el caso de los cigarrillos, no cumple con ese requisito. ¿Cómo lo sustenta el Estado o cómo lo hace? Mediante esta justificación de que es para mejorar o prevenir la salud de los mexicanos. Entonces por ahí le rascan a la ilegalidad, lo contemplan con un impuesto extrafiscal y bueno, ahí siguen vigentes. ¿Yo podría impugnarlo? Pues sí podría impugnarlo, pero sería algo un poco complicado. Aportaciones de seguridad social. Son aportaciones tripartitas porque lo hace a través de los trabajadores, los patrones, y el Estado es el que va a administrar todo ese dinero que se recaude va a dar los servicios de salud. ¿Son aportaciones que hace el Estado? Sí, porque muchas veces el Estado le invierte a todos estos servicios. Por salud entendámoslo por todo lo que entra desde las pensiones, la atención médica, el seguro de riesgos de trabajo, entre otros beneficios que tiene el seguro social. Estos tienen su origen en el apartado A, fracción 12, 14, 29 de la Constitución y constituyen una prestación complementaria a cargo del patrón y en favor del trabajador. Ser patrón del seguro social no tiene absolutamente ningún beneficio.
Es más, a un patrón del ordinario que no ha comprado una modalidad voluntaria, ni siquiera tiene el patrón el derecho a la atención médica. Olvídense de semanas cotizadas o pensión. Esto es exclusivo para los trabajadores. Em, ¿Cuál es la regla general? Es que sea cuando existe una relación laboral entre uno y otro. Em, si no hay una relación de trabajo, no hay ninguna obligación de un aseguramiento. Entonces, a ver, denme un segundo, por favor. Ok. Creo que me falta una. Creo que me faltan diapositivas. Ok, no, no me faltan. Mm, Ok, ¿cuáles son los organismos de seguridad social? Sería el IMSS, el Infonavit, entra ahí por lo relativo a la vivienda, el ISSSTE, únicamente para los trabajadores del Estado, lo mismo que el IMSS para los empleados ordinarios, el ISSSTE es para los trabajadores de gobierno, algunos, no todos, el ISPEA en Aguascalientes llega a tener esa función. ¿Cuál es en el caso del ISPEA, los trabajadores de gobierno del Estado y de los municipios de Aguascalientes? Ahí nada más se hace una parte. Todos los trabajadores de gobierno del Estado, municipal o estatal, reciben su atención médica en el IMSS. ¿Por qué? Porque los municipios y Estado pagan una parte, le pagan al IMSS únicamente por la atención médica y me parece que también por incapacidades. Pagan una parte, no pagan todo. Algunos en otros estados, trabajadores de gobiernos estatales y municipales reciben todas sus prestaciones a través del IMSS y los de la federación a través del ISSSTE. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores del IMSS, no tenemos ISSSTE, tenemos IMSS. Digo, sería un poco extraño que cotizáramos en otra dependencia. Em, Maestro, ¿y los trabajadores del ejército? Ellos tienen, perdón, ellos tienen también su propio esquema. Eh, Es el ISFAM. Perdón. ISFAM. Es el ISFAM. Ok, de ahí sí, fíjense que ahí sí no ando muy informado. ¿Qué significan esas siglas? ¿Se las sabe? Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México. Ok, seguramente debe ser algo muy similar. Les debe de cubrir un riesgo de trabajo, incapacidades, les da de pedir ciertos años de servicio para jubilarse, entre otras cuestiones. No debe de tener nada fuera de lo ordinario. Es lo mismo, nada más que lo que pasa que ahí no hay incapacidades. O sea, ahí lo incapacitan, pero la incapacidad la cumple dentro del cuartel y en los pelotones de sanidad. Pero Y si le requiere, le siguen pagando su salario normal y todo, o les hacen alguna reducción. no le pagan íntegro todo el sueldo, pero no sale hasta que no se recupera. Ok, sí, bueno, eso ya es parte de sus reglas, ¿no? Acuérdense que todo lo castrense sale inclusive hasta de la legalidad para todos los ciudadanos. Ahí, en un tema de derechos humanos, pues si yo estoy incapacitado, pues yo podría estar en mi casa. Muchos de ellos, pues sus casas las tienen en estas colonias que son especiales. Puedo tener yo la opción de atenderme en un particular si quiero pagar, ¿no? No sé qué tantas restricciones tengan en ese sentido. Em, Esto sería todo la unidad 3. Déjenme pongo la tarea. Denme un segundo, por favor. No la cambies, no la cambies.
¿No qué? No, ahorita les hago un desayuno. Perdón. En esta tarea, investigar principios de equidad y proporcionalidad tributaria. Igual traten de hacerlo a través de alguna tesis o algún criterio de la Suprema Corte para que les quede más claro. En una cuartilla me definen qué son y sus conclusiones. No es algo complicado. ¿Alguna duda? Todo bien. ¿Podemos ver los cuestionarios? Sí, claro. Déjame antes de eso, déjame pasar lista para los que se quieran retirar. Profe, tengo yo una duda. Dime. ¿Podría pasar la tarea de la semana pasada para hacerla? Y si la podría entregar, es que acabo de ingresar apenas. Sí, de hecho tienen hasta el 11 de octubre, me parece. Ok. La tarea de la semana pasada es explicar el principio de reserva de ley. Esa es la 2. Yo no la he hecho. Esa es de la unidad 2. Igual, mismas reglas, una cuartilla, sencillo, con sus opiniones personales. Y de la 1 no me acuerdo, ahorita checo.